Gracias y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes que día tras día abren las puertas de sus hogares para que la palabra del Señor llegue fresca a cada uno de ustedes. En este día que el Señor nos ha regalado, 19 de agosto de 2024, siguiendo con el eslogan principal, Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Hoy nos corresponde mirar un tema muy importante y valioso, como es vanidad de tradición, ritual, ceremonial y obras hechas por hombres, para lo cual nos detendremos a analizar el libro de Marcos en el capítulo 7, versículo de 1 al 13. Un texto dentro del Evangelio sinóptico que también lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Mis amados hermanos, a fin de que este tema sea para la gloria de nuestro Padre, yo les invito a cada uno de ustedes a que juntos pongamos en manos del Señor este tiempo, para que Él se manifieste en nuestras vidas, para que Él tome el control y nuestro corazón sea abierto para la enseñanza de su palabra. Ahí donde está, abra su corazón y cierre sus ojos. Permita que la palabra del Señor cale en lo más profundo de su ser. Y vamos a decirle: amado Padre Celestial, en este día venimos ante tu presencia, Señor, a rogarte y suplicarte, mi Dios, que nos enseñes cada día a ser como tu Hijo Jesucristo, a que cada día podamos mirar los defectos de nuestro corazón con un solo propósito: de ser restaurados, redarguidos por ti, mi Dios. Tú eres el Dios de toda carne y para ti no hay nada imposible, mi Señor. Te pedimos que este día hables a nuestros corazones conforme a tu palabra, tu bondad y tu misericordia. Ponemos en tus manos este tema, para que tú nos des entendimiento, sabiduría y sobre todas las cosas, nos ayudes a comprender el propósito de tu palabra, mi Señor. Nos acercamos a ti en amor y obediencia, clamando y suplicando en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos y amados hermanos oyentes y seguidores del Grupo Edificados en la Palabra, es importante para nosotros mirar que este capítulo 7, versículo 1 al 13, nos habla de la vanidad de la tradición ritual, el ceremonial y obras hechas por hombres. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 13 dice la palabra del Señor: y juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas:
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de hombres, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irreversiblemente. Pero también decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, que quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿no lo dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a él? Mis amados hermanos, la importancia de este texto bíblico radica en la crítica que el Señor hace para el destino de nosotros los seres humanos, y enfáticamente la crítica a la religión, porque ni el hombre ni la religión puede sobrevivir si son institucionalizados, mis hermanos. Es decir, si son fundamentados y enfocados en la tradición, el ritual, las ceremonias y otras obras más. La supervivencia depende del corazón del hombre y del corazón de la religión. En ambos casos, el corazón tiene que estar dirigido hacia la aceptación, reconciliación, aprobación, redención y paz, pero sobre todo el amor, la humildad y ofrenda, gozo y esperanza, para que los hombres puedan sobrevivir. Cuando esto sucede, se aceptan mutuamente y son reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús unos con otros. Se aprueban mutuamente y son redimidos, viven en paz, experimentan el gozo y esperanza de Cristo, andan en humildad y viven una vida de servicio. Es por eso que los religiosos de aquel entonces hallaron defectos en los discípulos de Jesús. Sí, mis amados hermanos, cuán importante es reconocer el texto bíblico, y sobre todo cómo aquellos fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén se juntaron a mirar el éxito de la misión de los 12, juntamente con el entusiasmo que produjeron las multitudes, las grandes obras maravillosas que el Señor Jesucristo había hecho. Mas esto alarmó a los dirigentes judíos en Jerusalén, hasta el punto de mandar otra comisión a la provincia de Galilea, con el fin de hacer otro intento de obstaculizar el naciente ministerio de la palabra de Dios. Hoy, analizando estos textos, resulta triste solamente el considerar que aquellos religiosos hicieran un viaje tan largo con la finalidad de estorbar antes de apoyar a nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, a través de este estudio es necesario que miremos que a ellos no les interesaba ni lo que predicaba Jesús, ni tampoco el bien de las personas. Su única preocupación era la de mantener una serie de normas extensas dentro de su religión, mis hermanos. Es decir, mantener libre la religión. Tal vez en los panes que habían sobrado de la multitud milagrosa que Jesús había hecho en Marcos 6:43,
Los discípulos habían llevado una cesta a la barca y ahora en medio del ajetreo que les caracterizaba en aquellos días, echaron mano a alguno de ellos pedazos para comérselo. Mas este detalle fue visto por los fariseos y escribas. Venidos de Jerusalén, inmediatamente comenzaron a condenarlos. La pregunta que nos podremos hacer aquí es, ¿qué había de malo en ello? ¿Por qué les llegaba a molestar tanto? Y Marcos nos ayuda a través de una explicación en donde manifiesta las costumbres de los judíos relativas a los lavamientos ceremoniales, para que tanto nosotros como sus primeros lectores gentiles pudiésemos entender el significado de este incidente, mis hermanos. El problema no tiene que ver con higiene, sino con una cuestión de ceremonias religiosas, los 613 mandamientos o preceptos que el pueblo judío, que los ancianos habían impuesto sobre el pueblo de Israel, haciéndole una carga bastante fuerte, una carga bastante difícil de llevar. Y eso hacía constantemente que los líderes de Jerusalén, al oír las noticias de predicación y de las sanidades de Jesús, generaran conflicto en las autoridades locales. Es cierto, mis amados hermanos, que bajo la ley de Moisés había algunos casos que requerían de ciertos lavamientos o abluciones, como nos habla en Hebreos 9:10, pero los judíos habían añadido por su cuenta otros más y los imponían de manera obligatoria, como si tales preceptos divinos se tratasen en aquellas ordenanzas. Esto es lo que se conocía como la tradición de los ancianos. Además, mis hermanos, en su afán por cumplir minuciosamente sus lavamientos externos, habían olvidado el verdadero propósito con el que Dios había dado aquellas leyes ceremoniales, que no era otro que el de simbolizar las necesidades de una limpieza interna, mis hermanos. Es ahí cuando miramos que en los tiempos de Jesús, los judíos habían endurecido hasta tal punto la exigencia de una obediencia inflexible y escrupulosa por esas tradiciones, que se habían convertido en un distintivo del judío piadoso. Por esta razón, cuando vieron que los discípulos estaban comiendo el pan sin haberse lavado las manos de la forma como ellos querían, comenzaron a condenarlos. Mis amados hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, los eruditos nos dicen que la forma correcta de lavarse las manos conforme a esta tradición se lo hacía de la siguiente manera. Debían extender las manos con las palmas hacia arriba, las manos ligeramente ahuecadas, derramando agua sobre ellas. Luego se usaba un puño de una de ellas para lavar la otra, y luego el otro puño para lavar la primera. Finalmente debían extenderse de nuevo las manos con las palmas hacia abajo, echando agua sobre ellas, una segunda vez para limpiar el agua sucia con la que se había lavado las manos contaminadas. Solo entonces estarían las manos de las personas completamente limpias, pero no limpias desde el punto higiénico, pero estarían limpias desde el punto ceremonial. Es decir, habría sido considerada y aceptable a Dios, habiendo prestado una estricta atención al ritual de limpieza prescrito, y sobre todo pudiendo así ser la única manera apropiada para comer. Estas tradiciones estaban tremendamente arraigadas entre el pueblo. Por eso debemos suponer que cuando los fariseos vieron a los discípulos de Jesús comer sin haberse lavado ceremonialmente sus manos, vieron ahí la ocasión ideal para enfrentarse con el Maestro, estando convencidos que de inmediatamente recibían el apoyo del pueblo, mis hermanos. Es triste y lamentable ver cómo el espíritu religioso es así, obra de esa manera. No les importa si el pueblo tenía que comer, solo si se habían lavado las manos, como ellos decían, antes de comer.
No prestaban atención al milagro de la multiplicación de los panes que Jesús había hecho. Solo les interesaban sus normas religiosas externas. Tampoco querían considerar el impactante ministerio de sanidad que Jesús estaba llevando a cabo en toda la región, y se defendía de las exigencias del amor, escondiéndose detrás de sus vacías tradiciones religiosas. Para ellos el más santo de los hombres era aquel que prestara atención más rígida a esas prácticas meramente externas y de invención humana, las leyes civiles. Eran devotos del ritualismo vacío, como si les pudiese salvar. Por eso, mis hermanos, que el Señor percibió con claridad que su religiosidad y aparente piedad les servía para esconder un corazón malo y perverso. Aunque quisieran hacer crecer o creer que su deseo era para honrar a Dios, por medio de sus lavamientos, en realidad lo que manifestaban era su orgullo humano por ser parte de un pueblo especial y su desprecio total a los gentiles y los pecadores, con los que no querían ningún tipo de relación. De ahí sus continuos lavamientos al volver a la plaza, por si alguno de ellos hubiera tocado o habría estado en contacto con un gentil. Su insistencia en cumplir con estos rituales se debía fundamentalmente a que querían ganar dinero delante de Dios y a conseguir su salvación, aunque al llevar a cabo sus rituales de lavamiento parecían muy humildes. Lo que pretendían en realidad era impresionar a los hombres con su tremenda religiosidad y su corazón completamente apartado del corazón de Dios. Es necesario comprender cuál era la tradición de los hombres, mis hermanos. Según los rabinos, Moisés no solo había dado a los ancianos de Israel la ley estricta, sino también conocida como la ley moral, sino también que les dio otros preceptos, las leyes civiles, los rituales civiles, de forma oral, y que ellos transmitieron del mismo modo a la generación posterior. Por lo tanto, los fariseos tenían dos revelaciones divinas, la ley escrita y la tradición oral, ambas importantes y autorizadas. Pero en realidad la tradición oral no tuvo su origen en el tiempo de Moisés, sino que esto fue una invención de los fariseos con el fin de subrayar su valor, puesto que realmente estas tradiciones orales comenzaron después del regreso de los judíos del cautiverio de Babilonia, cuando el escriba Esdras y otros después de él procuraron instruir al pueblo con la correcta aplicación de la ley en las variadas circunstancias de la vida. Y aunque el propósito original había sido bueno, las interpretaciones de la ley se multiplicaban de forma interminable, surgiendo incluso escuelas rabínicas opuestas. Una era la de Hillel. Finalmente, mis hermanos, todas estas tradiciones orales llegaron a imponerse entre el pueblo y la verdad divina, revelada a través de la palabra de Dios. Es por eso que Jesús manifiesta estas tradiciones humanas, lejos de transmitir vida espiritual, solo servían para atar cargas pesadas a los hombres, en Lucas 11:46. Pero, ¿cómo había el ser humano llegado hasta ese punto? ¿Cómo había el ser humano haber dañado la vida de los demás? Según los rabinos, como lo dijimos, esta ley estaba junto con la ley moral. Esta ley estaba junto con la ley moral. Y aunque el propósito original, mis hermanos, era bueno, las interpretaciones de la ley se multiplicaron, llevando a hacer que el hombre cargue este peso. La pregunta que hacíamos hace un instante era,
¿Cómo había llegado a este punto? El primer paso consistió en agregar a las Escrituras sus tradiciones como suplementos útiles. El segundo, colocarlas a la misma altura que la palabra de Dios y darles la misma autoridad. Las leyes civiles le pusieron a la misma autoridad, o a la misma altura que la ley moral. Y el último fue honrarlas más que las Escrituras y hacer descender a estas a su legítimo puesto. También podemos ver, mis hermanos, la fuente de la autoridad, en donde se despierta una controversia que es necesario considerar entre Jesús y los fariseos. ¿De qué forma tuvo que ver con la fuente de esta autoridad? Y vemos también que mientras Jesús aceptaba las Escrituras, los fariseos ponían énfasis en sus tradiciones. La cuestión sigue siendo fundamental para nosotros. ¿Qué autoridad aceptamos? ¿En base a qué autoridad miramos las doctrinas y repudiamos otras? ¿Hay algún árbitro que ponga fin a esta controversia? ¿Son las Escrituras la única autoridad? ¿Y puede una iglesia complementar la Escritura con la autoridad de las tradiciones? Las diferentes respuestas que a lo largo de la historia se han dado a estas preguntas han dividido a la llama de la cristiandad de forma radical hasta en nuestros días. Y es ahí cuando el hombre se pregunta, ¿qué relación hay entre la tradición y la Escritura? Y precisamente Marcos nos contesta que la tradición significa sencillamente lo que una generación transmite a otro en Mateo 7:13. Si lo que una generación transmite es solo la Biblia, entonces la palabra Escrituras y tradición serían sinónimas y no habría problema alguno. Pero la cuestión es mucho más compleja que esto, ya que cada generación ha procurado entender y aplicar mejor las Escrituras, y por lo tanto ha entregado a la generación posterior tanto las Escrituras como la interpretación de las mismas, es decir, su propia tradición. Por lo tanto, no sabemos, mis hermanos, si debemos aplicar lo mismo en nuestros días. No sabemos diferenciar la una de la otra. Pero a veces sin darnos cuenta nos ponemos en la posición de los fariseos de los tiempos de Jesús. En este sentido, mis hermanos, debemos recordar que la iglesia primitiva aprendió a juzgar toda enseñanza por medio de la tradición apostólica, comprobando como Pablo mismo les había mandado si estaba de acuerdo con la enseñanza que recibisteis de nosotros, segunda de Tesalonicenses 2:3. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a la tradición? La misma que Jesús, aquella que fue totalmente clara y que se podría resumir en los siguientes puntos. La autoridad no reside en la tradición, sino solo en la Escritura. Así que se oponía a cualquier enseñanza que estuviese en conflicto con la ley divina. Por lo tanto, su defensa de la inspiración de toda la Escritura le llegó a censurar tanto a los fariseos que añadían a las palabras de Dios, como a los saduceos que la quitaban. Tanto los unos como los otros estaban errados. Por eso es que Jesús les dice, en vano me honran, enseñando doctrinas, como doctrinas mandamientos de hombres. Los fariseos pretendían adorar a Dios mediante sus complicados rituales, pero Jesús utilizó las palabras que el profeta Isaías había dicho a los judíos de su tiempo para mostrarles que era posible adorar a Dios en base a las tradiciones. Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Qué es triste! Es mirar que en 7 siglos, a pesar del exilio y de todo el sufrimiento del pueblo de Dios, los habitantes de Jerusalén no habían aprendido todavía esto. El problema seguía siendo el mismo,
en lugar de reconocer la palabra de Dios como su única autoridad en todas las cuestiones de la fe y conducta, esquivaban las clases demandadas de las Escrituras con sus propias tradiciones humanas. Por lo tanto, su culto a Dios era superficial, de labios, mas no desde su corazón, mis hermanos. Una adoración que no surge de un auténtico reconocimiento a través de la palabra no puede ser auténtica adoración, mis queridos hermanos. No puede ser auténtica adoración. Pero su actitud tiene que ser transparente, alejada de toda perversidad, mis queridos hermanos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Otra de las tradiciones, mis hermanos, otra de las tradiciones que nosotros podemos ver es la doctrina como mandamientos de hombres. Los fariseos pretendían adorar a Dios mediante sus complicados rituales, y eso no le gustaba a Jesús. No le gustaba. Él quería un pueblo noble. Él quería un pueblo que de labios le honrara y que su corazón estuviese cerca de él, más no lejos. Por eso vemos las diferencias que Jesús puso de manifiesto entre la Escritura y la tradición. Es que mientras la primera apunta al interior del hombre, la segunda lo hace ser lo externo. Por esta razón los fariseos, mis hermanos, en su afán de purificar la vida del pueblo, habían convertido la religión en una hipócrita apariencia de piedad externa. Mostraban tanto cuidado en lavar lo externo que no les dejaba tiempo para cuidar su interior. Creían que cumpliendo con la forma externa prescrita por los fariseos, se encontrarían justificados ante Dios. Y había llegado a sentirse tan puros ante Dios, que como ellos no había otro más. Bajo estas condiciones Dios no podía aceptar su adoración. Habían olvidado lo más importante y fundamental, que cuando se trata de adorar a Dios es en el corazón, lo que Él mira. Principalmente, mis hermanos, la cabeza inclinada, la rodilla doblada, el rostro grave, la postura rígida, las respuestas en toda regla. Es lo que Dios mira. Y es lo que constituye una verdadera adoración cuando en espíritu se busca a Dios. Es evidente que Jesús se sentía profundamente dolido cuando veía cómo los dirigentes estaban desviando al pueblo sencillo de la auténtica verdad de Dios. Por eso, mis hermanos queridos, es necesario desenmascarar ante el pueblo la perversidad que se escondía detrás de su apariencia. La Escritura es divina, la tradición es humana. Por la forma en que Jesús se refiere a la tradición de los ancianos podemos ver con claridad que para Él era algo puramente humano, mandamiento de hombres, Marcos 7:7, tradición de hombres, Marcos 7:8. En cuanto al origen de la tradición, los fariseos afirmaban que había sido dada por Moisés, pero Jesús no aceptó este punto, y nuevamente estableció una diferencia entre lo que Moisés dijo, Marcos 7:10, y lo que vosotros decís, Marcos 7:11. La diferencia de la Escritura de la tradición humana, y por lo tanto tiene los mismos defectos y errores que cualquier otra obra humana. Dios no podía dejarnos su revelación por medio de tan poco fiable como es la tradición oral. Ya en la época de Jesús habían tradiciones rivales. Sí, mis hermanos. Y también había contradicciones con la propia Escritura, como el mismo Señor lo señaló. Además, la palabra oral era menos duradera y fiable que la palabra escrita, ya que podía cambiar de una generación a otra con facilidad. Y por último, la tradición surge de la interpretación hecha por hombres pecadores y por tanto poco fiables, mis hermanos. Poco fiables. En ese sentido, mis hermanos, todos nosotros observamos ciertas tradiciones, ya sea en la iglesia o en nuestra vida personal.
A nivel personal tal vez nos hemos impuesto ciertas disciplinas en cuanto a la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno o las ofrendas. Y a raíz de lo que el Señor enseñó acerca de esas tradiciones, si no son cosas contrarias a las Escrituras, podemos guardarlas. Pero debemos de tener mucho cuidado al tratar de imponérselas a los demás creyentes. Y tenemos que estar dispuestos a que otros tengan la opción de rechazarlas, mis hermanos. La Escritura es suprema, la tradición es subordinada, mis hermanos. Jesús explicó también que cuando una tradición entra en conflicto con la Escritura, debe ser rechazada con firmeza porque la Escritura es suprema. Y la tradición debe estar supeditada y subordinada a la Escritura. Para demostrar este principio citó el caso del Corbán. La palabra Corbán quiere decir dedicado a Dios. Y se empleaba cuando un hombre quería dedicar sus bienes a la tesorería del templo. Por un arreglo con los sacerdotes podía dedicar su dinero o su propiedad al templo, al mismo tiempo que disfrutaba de ellos durante su vida, dejándoles luego como un legado al servicio del templo. Si se daba el caso de que este hombre, según la santa obligación natural y legal, tuviese el deber de mantener padres ancianos enfermos con los mismos sacerdotes le impedían ayudarles con los fondos de los que eran el Corbán, para no menguar el legado del templo. Este caso suscitó la justa indignación del Señor, pues por un impío subterfugio, bajo una apariencia de piedad, se quebrantaba uno de los principales manifiestos de Dios, se rompían los mandamientos de Dios. Pero Jesús estaba claro. Moisés había dejado un mandamiento y una advertencia: honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Y el que maldijere a su padre o a su madre morirá, Éxodo 21:17. Así que, mis hermanos, si la tradición de los fariseos permitía deshonrar a sus padres, Jesús estaría radicalmente en contra de ellos y de la tradición. Nuestro deber radica en guardar la palabra de Dios, aunque para hacerlo sea necesario invalidar las tradiciones, y así lo hizo Jesús. Al llegar a este punto resulta claro que los fariseos presentaban su tradición como una ayuda para entender y aplicar la ley de Dios. En realidad se oponían a ella en muchos casos. Jesús les dijo que invalidaban la palabra de Dios con sus tradiciones, Marcos 7:13. La idea era que anulaban o quitaban autoridad de la palabra, y lo que hacían en el al quinto mandamiento era su proceder habitual, tal como les dijo Jesús. Y muchas cosas como estas las dice en Marcos 7:13. En realidad la tradición les servía a los fariseos para constituirse en jueces morales, atribuyéndose la facultad de dar permiso en asuntos de conducta respecto a los cuales Dios ya había dejado mandamientos claros. En el caso del decreto del Corbán, ellos no lo dejaban hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición. Pero también a la gente le gustaba este tipo de tradiciones humanas, porque bajo una falsa apariencia espiritual tenían la oportunidad de cubrir su falta de amor hacia su prójimo. Seguramente en muchos casos la tradición del Corbán sirvió para vengarse de los padres que habían perdido el cariño de sus hijos. Es ahí, mis amados hermanos, que nosotros podemos tratar de entender que la tradición puede ser obedecida antes que los mandamientos, como lo hicieron los fariseos. Mas Jesús presenta esto como un grave cargo, ya que quebrantaron la ley. Mis amados hermanos, la tradición puede hacer ineficaz la palabra de Dios. Y de esto Jesús acusó a los religiosos de aquel entonces, de poner de lado la palabra de Dios en favor de la tradición religiosa que puede ser descrita como institucionales o personales. Sí, mis hermanos, Jesús estaba atacando el hecho de que tantos religiosos ponían su tradición en primer lugar, descuidando e ignorando la palabra de Dios.
Y por eso nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 10 al 15, ya que el culto consiste solo en comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presentes Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros de machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mis amados hermanos, la palabra del Señor es clara cuando nos llama a cada uno de nosotros a vivir su palabra y no sus tradiciones. No los mandamientos civiles, sino sus mandamientos morales, pero que lo hagamos con amor. Que no seamos religiosos, sino que seamos hacedores de su palabra, de una palabra viva, de una palabra que edifica, de una palabra que levanta, que redarguye, de una palabra que nos enseña a vivir cada día para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. De la Iglesia de Dios Séptimo Día, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Baseca Jaramillo. Paz a vosotros, amados hermanos.